Reddit pregunta: ¿cuál es una señal obvia de que alguien no es buena persona? Cuando nunca se hacen responsables de nada de lo que hacen. Hablan mal de todos sus amigos. Cuando estás a solas con esta persona, se hacen los mejores amigos o algo así, pero en cuanto te metes en un grupo, rapidito te van a tirar, no sé por qué, como si estuvieran tratando de subir alguna escalera social o algo así. No trataban con respeto a su media naranja. Un par de colegas y yo estábamos evaluando una oportunidad de negocio en la que teníamos la intención de asociarnos con un inversionista. Llevábamos años haciendo negocios con su esposa, quien, de hecho, era la razón por la que estábamos todos sentados en la mesa en primer lugar. Sin embargo, cuando estábamos a punto de comprometernos con el trato, el inversionista, el esposo, hizo una declaración que nos dejó completamente sorprendidos. De manera tajante, dijo que no veía un lugar para su esposa en el nuevo negocio y que habían acordado previamente que ella se retiraría del proyecto. Nos quedamos en shock. No solo por la decisión, sino por la forma en que lo expresó. Nos pareció muy injusto y desconcertante, así que pedimos más detalles. Al final, lo que salió a la luz fue aún más alarmante. El hombre comenzó a hablar mal de su esposa, acusándola de no ser efectiva en el desarrollo de negocios, algo con lo que estábamos absolutamente en desacuerdo. De hecho, todos nosotros teníamos una visión completamente distinta sobre su desempeño y sabíamos que su contribución había sido clave en varias de nuestras negociaciones pasadas. Después de esa conversación, decidimos que no podíamos seguir adelante con el trato. No solo porque el negocio no nos convenciera al 100%, sino principalmente por la forma en que ese hombre trataba a su esposa. Fue un claro reflejo de la falta de respeto y consideración que tenía por ella, y esa actitud nos dejó una mala impresión de su carácter. Para nosotros, la forma en que una persona trata a su pareja dice mucho sobre su integridad, y no estábamos dispuestos a involucrarnos en un proyecto con alguien que no demostraba respeto ni apoyo hacia la persona que, aparentemente, era su socia más cercana. Weaponizan la amabilidad. Onda, te hacen algo bueno solo para poder usarlo en tu contra para siempre. Estar atento a la gente que se aprovecha. Fíjate si usan a la gente y después la desechan. ¿Cómo tratan a sus animales? ¿Tienen relaciones a largo plazo? ¿Siempre se hacen las víctimas? Esas son señales de gente de... Chismear y burlarse de los demás a sus espaldas. Insistir en lugar de admitir que se equivocaron. Le hacen daño a los animales. Andan por ahí apuñalando a otros. Solo hablan de sí mismos. Siempre están centrados en su propio mundo, sin mostrar interés genuino por los demás. Su conversación gira constantemente en torno a sus logros, sus opiniones y sus experiencias, sin considerar que las personas a su alrededor también tienen algo valioso que aportar. Es como si el universo girara en torno a ellos y cualquier tema que no los involucre directamente les resulta irrelevante. Además, quieren controlar las acciones de los demás, convencidos de que saben más. Creen que su visión es la única válida, y a menudo intentan imponer sus ideas o decisiones sin tener en cuenta la perspectiva de los demás. Este tipo de actitud refleja una enorme falta de humildad y una necesidad insaciable de dominar a los demás. Es como si el control de la situación fuera más importante que cualquier colaboración genuina. Un claro ejemplo de esta actitud se puede ver en cómo tratan al personal de los restaurantes. Son cretinos, desdeñando y menospreciando a quienes los sirven, como si los demás fueran inferiores. Este tipo de comportamiento refleja una profunda falta de respeto por las personas que, en realidad, están ahí para hacer su experiencia más cómoda. No importa que estén recibiendo un servicio, para ellos, los demás existen solo para cumplir con sus expectativas y deseos. Lo más interesante es que, después de fracasar en algo tan fundamental como la escuela de arte, se ponen a dar opiniones políticas, como si su fracaso académico no tuviera repercusiones o enseñanzas que los hicieran más humildes. Pero no, en lugar de reflexionar sobre sus propios errores, se sienten con el derecho de juzgar y dictar qué es lo que está mal en el mundo, sin ni siquiera entender las complejidades de los temas que están discutiendo. Pero lo peor de todo es que nunca hacen algo por ti a cambio. Nunca muestran un gesto genuino de apoyo o altruismo.
En lugar de ofrecer ayuda cuando más lo necesitas, se mantienen indiferentes, como si todo lo que les rodea fuera irrelevante a menos que les beneficie directamente. Esta falta de reciprocidad demuestra un egoísmo tan arraigado que parece que su relación con los demás solo está fundamentada en lo que puedan obtener. Y lo más doloroso, constantemente demuestran cero empatía. Se burlan del dolor ajeno, como si el sufrimiento de los demás fuera motivo de risa. Ignoran los límites, no respetan los espacios emocionales de los demás y, lo más grave, no sienten ninguna culpa por lastimar a quienes los rodean. Es como si, en su mundo, solo existieran ellos y sus intereses, y todo lo demás fuera simplemente un estorbo en su camino. Te lo van a decir sin pelos en la lengua. Cuando todavía se juntan y hablan con tu abusador /diagonal, es un claro reflejo de la falta de lealtad y consideración que tienen. Si alguien te ha hecho daño, y esas personas eligen seguir asociándose con esa persona, ya no es solo una cuestión de indiferencia, sino una muestra de que no tienen ningún respeto por lo que has vivido ni por los límites que has puesto. No importa lo que hayas sufrido, para ellos parece ser solo una cuestión de conveniencia o de evitar conflictos. Esta actitud, sin duda, es indicativa de que no se preocupan por ti ni por tu bienestar, sino que prefieren mantenerse en la zona de confort, ignorando lo que está mal. En un nivel más cotidiano, no regresan el carrito del súper. Puede parecer algo trivial, pero la falta de educación y respeto por las normas básicas de convivencia se refleja en estos pequeños gestos. Si no puede siquiera ser considerado con algo tan simple como devolver un carrito de supermercado a su lugar, ¿qué podemos esperar de esa persona cuando se trate de situaciones más importantes o complejas? Ese desprecio por las pequeñas responsabilidades habla mucho sobre el carácter de alguien. Y luego está la forma en que tratan a las personas que consideran inferiores. Las personas que sienten que están por encima de otros, ya sea por su estatus, su trabajo o cualquier otra razón, tienden a mostrar una actitud de desprecio hacia quienes perciben como menos que ellos. El trato despectivo hacia los demás, como si su vida o su esfuerzo no tuviera valor, es una señal clara de egoísmo y falta de empatía. Lo que realmente define el carácter de una persona es cómo se comporta con quienes no pueden ofrecerle nada a cambio, y las actitudes condescendientes o burlonas hacia aquellos que consideramos inferiores son indicativos de una gran superficialidad. Un ejemplo perfecto de esto es la forma en que tratan a los meseros. Este es un indicador crucial de lo que realmente piensan y sienten, porque los meseros, al igual que cualquier persona en la industria de servicios, están allí para ayudar, no para ser tratados como inferiores. Si alguien tiene la capacidad de ser grosero o despectivo con los meseros, sin importar la razón, es probable que también trate a otras personas con el mismo nivel de desprecio. Sin embargo, a veces es más difícil identificar estas actitudes, ya que los mentirosos y aquellos que se hacen pasar por simpáticos logran impresionar a la gente con una fachada falsa. Hay quienes se presentan como amigos de todos, siempre mostrando una actitud encantadora con el personal, dándoles propinas generosas y sonriendo todo el tiempo, pero lo que se esconde detrás de esa fachada es aún más revelador. Recuerdo haber salido con un tipo que se hacía el simpático, le daba 20 pesos de propina a la mesera o bartender con una gran sonrisa, haciendo todo lo posible por quedar bien con ella y con los demás. Pero cuando llegaba la cuenta, siempre esperaba que fuera yo quien pagara su parte. Esta actitud egoísta y manipuladora me dejó claro que su simpatiquismo era solo una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. Un egoísta que esperaba que los demás cubrieran sus gastos, pero que se mostraba como una buena persona solo cuando le convenía. No es solo una falta de respeto hacia los demás, sino una forma de aprovecharse de los demás sin ningún remordimiento. No paran de pedirle cosas a la gente sin la intención de devolver nada. Todos necesitamos ayuda a veces, pero los que solo piden son los que se merecen una patada en el trasero. Bueno, todo depende de la persona, pero hay ciertos patrones comunes que pueden darnos una idea de si alguien es realmente buena o mala persona. A continuación, enumero algunos de estos indicios. 1. La mayoría de las personas malas se jactarán de sus malas acciones y las convertirán en virtudes. Esto es algo que se ve con bastante frecuencia. Personas que se sienten orgullosas de haber hecho cosas incorrectas, desde golpear a un niño, acosar a alguien en el trabajo, hasta mentir o manipular a los demás.
No solo no sienten remordimiento, sino que lo justifican e incluso lo celebran. Para ellos, esas acciones no son errores, sino comportamientos inteligentes o astutos que los hacen sentirse superiores. Cuando alguien convierte estas malas acciones en algo positivo o digno de alabanza, es una señal clara de que su ética y valores están distorsionados. 2. Un indicio instantáneo es cuando comienzan a hablarte de lo mala que es otra persona, de forma aleatoria. No está mal quejarse de los demás de vez en cuando, todos tenemos algo que decir sobre alguien que nos ha molestado. Pero cuando alguien comienza a hablar mal de otra persona de manera repentina y fuera de contexto, debes empezar a preguntarte por qué. A menudo, cuando alguien constantemente habla de los defectos de otros, es un reflejo de sus propios sentimientos de inseguridad o una forma de desviar la atención de sus propios problemas. Es probable que estén buscando ganarse tu confianza o manipularte para que los veas como la víctima en la situación, lo que indica una falta de sinceridad. 3. Un buen indicador es cuando las primeras palabras que salen de su boca cuando los conoces son negativas, incluso si no se trata de ti. Este es un comportamiento revelador. Cuando alguien te saluda por primera vez con quejas, críticas o comentarios negativos sobre su vida, su entorno o las personas que los rodean, es una señal de que su energía está teñida de negatividad. Si constantemente se enfocan en lo malo, en lugar de hablar de lo que han logrado o lo que les entusiasma, es probable que no tengan una perspectiva saludable o equilibrada sobre la vida. La forma en que alguien se presenta a sí mismo dice mucho sobre su actitud y su mentalidad. 4. Pero algo a tener en cuenta son las personas que parecen ser demasiado positivas, pero sin ninguna sustancia. Todos conocemos a personas que siempre están sonriendo, diciendo que todo va bien y mostrando un optimismo a prueba de balas. Pero hay algo extraño en ese exceso de positividad, sobre todo cuando parece vacía o superficial. No es que esté mal ser positivo, pero cuando la persona no tiene profundidad o no ofrece ninguna perspectiva genuina sobre la vida, es obvio que están ocultando algo. Esta positividad sin contenido real es, a menudo, una fachada para ocultar inseguridades, manipular a los demás o mantener una imagen pública de perfección que en realidad no corresponde a la realidad. Es evidente que tienen una agenda, quieren que los veas de una determinada manera, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener esa imagen, sin mostrar vulnerabilidad o honestidad. Cuando son amables contigo pero groseros con la gente que no necesitan. Eso es todo lo que necesitas saber. Nunca pueden admitir que se equivocan, ni siquiera por un segundo. Para ellos, cada conversación se convierte en un debate interminable donde su única prioridad es tener la última palabra. Se sienten incapaces de aceptar que puedan estar equivocados, y eso puede resultar bastante frustrante para quienes intentan comunicarse con ellos de manera abierta y honesta. Sin embargo, es importante recordar que tratar con personas que tienen esta actitud no siempre se trata de mala voluntad. A menudo, este tipo de comportamiento puede ser un rasgo relacionado con neurodiversidad. Yo mismo solía ser así cuando era más joven. Honestamente, no entendía por qué caía tan mal a la gente. Era como si siempre tuviera que defenderme o demostrar que tenía razón, incluso cuando no era necesario. Cuando a mi hijo le dieron un diagnóstico, el mío le siguió poco después. Fue un proceso de autodescubrimiento, y aprender sobre la neurodiversidad me permitió comprender muchas de las conductas que antes me resultaban incomprensibles. Después, la terapia me ayudó a trabajar en esas áreas y a ser más consciente de mis propios patrones de comportamiento. En mi caso, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo mal. Por eso, con el tiempo me volví increíblemente ansioso por socializar y comencé a evitar muchas situaciones que, en realidad, habrían sido positivas para mí. Esto me aisló aún más, y, como resultado, desarrollé una depresión profunda y persistente. El no comprender por qué me relacionaba de manera difícil con los demás fue un desafío que no supe cómo abordar durante años. Por suerte, ahora me estoy asegurando de que mi hijo reciba el apoyo que necesita para manejar estos aspectos de su comportamiento. A través de este proceso, he aprendido lo crucial que es contar con las herramientas adecuadas para entenderse a uno mismo y, a su vez, para poder relacionarse de manera más saludable con los demás. Me he dado cuenta de que muchas de las respuestas que leo aquí sobre comportamientos difíciles o problemáticos están relacionadas con el autismo, el TDA u otras formas de neurodiversidad,
y eso me hace reflexionar mucho. Es triste ver cómo se etiquetan estas conductas de manera negativa, cuando en realidad pueden ser manifestaciones de algo más profundo y complejo. A menudo, las personas neurotípicas no son tan tolerantes como creen ser, y es una lástima, porque la falta de comprensión puede llevar a un estigma innecesario. Es importante que sigamos aprendiendo y siendo más conscientes de las diferentes maneras en que las personas se relacionan con el mundo. En lugar de juzgar y etiquetar, deberíamos crear un entorno donde todos puedan sentirse apoyados y comprendidos, independientemente de su neurodiversidad. Mentiras. No todas las mentiras tienen malas intenciones, ¿sabes? A veces, las personas que mienten lo hacen desde un lugar de miedo o de protección, no porque quieran hacer daño. He aprendido que, en muchos casos, las mentiras surgen de un impulso defensivo. La gente que miente no siempre está tratando de manipular a los demás o de ocultar algo de forma maliciosa. A veces, lo hacen porque temen ser juzgados o rechazados. En mi caso, he mentido antes, no porque quisiera hacerle daño a nadie, sino porque me daba miedo no ser aceptado o no ser comprendido por ser quien realmente soy. Siempre tuve buenas intenciones, nunca quise lastimar a nadie, pero, en mi mente, la mentira era una forma de protegerme. Creí que si las personas conocían mi verdad, podrían juzgarme, rechazarme o incluso alejarse de mí. Esa sensación de no ser lo suficientemente bueno, de no encajar o de no ser aceptado tal como soy, me hacía esconderme detrás de historias que no eran completamente honestas. No era por maldad, sino por un estado de defensa, porque el miedo al rechazo se había vuelto una respuesta automática. Fue gracias a mi pareja que finalmente pude empezar a ver las cosas de otra manera. Un día, decidí ser completamente honesto, compartir mi verdad, esa que había estado ocultando por tanto tiempo. Lo que descubrí fue algo increíble, no solo me aceptó, sino que me amó más profundamente por ser quien soy, con mis luces y mis sombras. Ese acto de aceptación incondicional me permitió abrirme por completo y empezar a confiar en que ser yo mismo no solo era posible, sino que también era valioso. Nunca quise mentir. Al principio, pensaba que lo hacía para protegerme, pero, al final, entendí que esa protección era más una cárcel emocional que una defensa real. Aprendí que la verdadera libertad, la paz interna, solo llega cuando eres capaz de ser honesto contigo mismo y con los demás. Mi trauma me había enseñado a ocultarme, pero fue el amor y la aceptación de alguien genuino lo que me permitió soltar ese miedo y ser más abierto. Hoy, me siento agradecido de haber encontrado a alguien con quien puedo ser completamente honesto, alguien que me acepta tal como soy. Y me doy cuenta de que la honestidad no solo libera a quienes la practican, sino que también fortalece las relaciones, creando un espacio de confianza y amor genuino. Observa cómo tratan a las mascotas. Chantaje emocional y lo manipulador. Hacen todo sobre sí mismos, descargan innecesariamente toda su basura emocional en los demás y tienen una mentalidad de víctima. Su body count no se refiere a parejas íntimas. Le dan patadas a gente con necesidades especiales. Infidelidad. Es uno de esos actos que puede romper algo muy profundo entre dos personas, y no solo por la traición, sino por la falta de respeto y de honestidad que implica. La infidelidad suele ser un reflejo de inseguridades y egoísmo, pero también de una falta de consideración por los sentimientos del otro. Al final, no se trata solo de un error momentáneo, sino de una elección consciente de dañar la confianza y la conexión emocional que existe en una relación. En la mayoría de los casos, las personas que son infieles se justifican a sí mismas de muchas maneras, pero lo cierto es que la infidelidad habla de una desconexión mucho más profunda en la relación, que a menudo se esconde detrás de excusas o mentiras. Personalidad narcisista. Las personas con una personalidad narcisista tienden a centrarse exclusivamente en sí mismas. Son incapaces de empatizar con los demás y esperan que el mundo gire en torno a sus deseos y necesidades. Un rasgo común en este tipo de personalidad es la constante necesidad de admiración y validación, sin importar las consecuencias para los demás. No les importa cómo sus acciones o palabras afectan a las personas que los rodean, siempre y cuando ellos reciban lo que desean. Las relaciones con un narcisista son extremadamente desgastantes, porque siempre buscan controlar, manipular y reprimir las emociones de los demás para mantener su imagen y su poder. No es solo que no te respeten,
es que ni siquiera tienen la capacidad de ver a los demás como individuos válidos con sentimientos propios, tratar a los animales o verlos como propiedad. La forma en que una persona trata a los animales dice mucho sobre su carácter. Si alguien ve a los animales como meras propiedades, objetos para ser controlados y manipulados, esa persona probablemente carezca de empatía. Los animales, al igual que los humanos, merecen ser tratados con respeto, amor y consideración. Verlos solo como objetos o herramientas para satisfacer nuestras necesidades es una señal de una profunda desconexión con el respeto hacia la vida en general. La forma en que una persona interactúa con los animales refleja muchas veces cómo se relaciona con los demás. Si carece de compasión hacia los seres más vulnerables, es probable que también carezca de ella hacia los humanos. Alguien que odia a los gatos. Esto puede parecer un detalle trivial, pero en realidad, puede ser un indicio de algo más profundo. Los gatos son animales conocidos por su independencia, su capacidad de amor incondicional, y su necesidad de ser tratados con respeto y espacio. Si alguien no solo no ama a los gatos, sino que los odia, puede ser una señal de que esa persona tiene dificultades para comprender y valorar la independencia, la paz y la autonomía de los demás. No se trata solo de una preferencia animal, sino de una actitud hacia la libertad personal y el respeto por el espacio de otros seres. Las personas que no toleran a los gatos a menudo tienen dificultades para aceptar a quienes son diferentes o no se ajustan a sus propios estándares. Cuando siguen cruzando tus límites y tu instinto te dice que algo anda mal, confía en él. Nuestros instintos y nuestra intuición son poderosos. Si algo no se siente bien, es importante escucharlo. Las personas buenas no te hacen cuestionar tu paz. No te hacen sentir incómodo constantemente, ni te empujan más allá de tus propios límites. Si alguien sigue cruzando esos límites, ignorando tus señales de incomodidad, es una señal clara de que no tienen el respeto por ti que mereces. Las personas que realmente te valoran entienden tus límites y los respetan. En cambio, las que no lo hacen tienden a minimizar tus sentimientos, a ignorar tus necesidades, y a hacerte sentir como si estuvieras exagerando o reaccionando de manera desproporcionada. Confía en tu intuición, tu paz interior es valiosa y no debes permitir que nadie la rompa. 34 delitos graves y es un estafador sociópata narcisista sin ninguna integridad. Tener hijos a propósito que no pueden mantener. Te dicen que no son buena persona. O sea, dicen, no entiendo por qué a nadie le caigo bien. Soy un tipazo. En mi experiencia, los que andan diciendo que son buena onda son los peores. Les falta empatía. Si pueden estar sentados frente al dolor o sufrimiento, grande o pequeño, mental o físico, y no les afecta, o peor, les molesta, contextualmente incongruente, obvio, entonces entiendan que no es solo una mala persona, sino una destructiva, para sí mismos y para los demás. Siempre hablan de cómo están viviendo su verdad y sanando y hablando de los que los odian. Le roban a otros, le faltan el respeto a los indigentes y abusan emocional, mental o físicamente de niños o animales. Se hacen llamar empáticos, o no creen que el gaslighting exista. No me corresponde juzgar a una persona por completo basándome en lo que podrían ser simplemente circunstancias desafortunadas. Todos estamos influenciados por una serie de factores, y lo que puede parecer malo o bueno a simple vista, a menudo está determinado por el contexto y las experiencias personales. Lo bueno y lo malo, en gran medida, están definidos por la cultura en la que vivimos. Lo que una sociedad considera correcto, otra puede verlo como inaceptable. Algunas culturas valoran cosas que otras no, y viceversa. Por ejemplo, los británicos creen que los frijoles horneados son una comida perfecta para el desayuno, lo cual es una tradición de su cultura. Desde una perspectiva externa, puede parecer raro, pero eso no convierte a los británicos en personas malas. Es simplemente una cuestión de perspectiva cultural y contexto. El hecho de que algo sea considerado bueno en un lugar no implica que lo sea en todas partes, ni que las personas que siguen esas costumbres sean mejores o peores que las demás. Sin embargo, hay ciertas cosas que parecen ser universalmente mal vistas en casi todas las culturas, y hay un consenso general en cuanto a lo que se considera inaceptable. Por ejemplo, el abuso infantil, el canibalismo, la necrofilia, el asesinato, entre otras atrocidades.
Estas acciones son consideradas moralmente erróneas en la gran mayoría de las sociedades, independientemente del contexto cultural o personal. Hay una línea que, de alguna manera, la mayoría de las culturas acuerda que no debe cruzarse. Por tanto, yo diría que una persona mala se define como aquella que comete atrocidades por placer. La clave aquí es el placer, el disfrute que alguien obtiene al hacerle daño a otro. Es la motivación detrás de sus acciones lo que marca la diferencia. Una persona que hace daño a otros de manera deliberada, sin remordimientos y por el simple gusto de hacerlo, está cruzando una línea moralmente inaceptable, independientemente de su cultura o contexto. Sin embargo, no hacer estas cosas, por muy acertado que sea, no te convierte automáticamente en una persona buena. No cometer atrocidades no es suficiente para ser considerado un ser moralmente ejemplar. La bondad no se mide solo por la ausencia de maldad, sino por las acciones positivas, las decisiones que tomas para ayudar a los demás, la empatía que muestras y la forma en que contribuyes al bienestar común. La verdadera bondad es algo más complejo que simplemente evitar hacer lo que se considera mal. Implica intencionalidad, compasión y una búsqueda activa de hacer el bien. Así que, en resumen, no se trata de juzgar a alguien basándose en normas universales o culturales, sino en la capacidad de una persona para actuar con empatía, para evitar infligir sufrimiento innecesario y, más importante aún, para contribuir al bienestar colectivo de una manera honesta y respetuosa. La gente que tira basura. Parece un detalle insignificante, pero realmente dice mucho sobre el respeto que una persona tiene por su entorno y por los demás. Tirar basura no es solo una acción irresponsable, sino también una falta de consideración hacia el bienestar colectivo. Es un reflejo de una mentalidad egoísta, de no pensar en las consecuencias de las propias acciones sobre el espacio común, y de no valorar el esfuerzo que otros hacen para mantener un lugar limpio y habitable. Las pequeñas acciones de descuido, como esta, suelen ser indicativas de una actitud general hacia el mundo: si no me afecta directamente, no me importa. Conocían a Epstein y son tan desubicados que dicen cosas como "está buena" sobre sus propios hijos. Este tipo de comportamiento refleja una falta total de moralidad y respeto por los límites más básicos de la decencia humana. El caso de Epstein es un recordatorio perturbador de cuán lejos puede llegar la corrupción de poder y de cómo algunas personas, por influencia, dinero o estatus, se sienten inmunes a las normas éticas más fundamentales. Hablar de esa forma sobre personas menores de edad o miembros de la propia familia es una muestra espantosa de la deshumanización y la manipulación a la que algunos se sienten autorizados a llegar. Es una indicación de la perversión de valores en ciertos círculos, donde el abuso es minimizado o incluso normalizado. Trabajando duro. No hay nada de malo en trabajar duro, de hecho, es admirable. Sin embargo, hay quienes emplean esta frase como una forma de descalificar a los demás, especialmente a aquellos que tienen trabajos mal remunerados, precarizados o que no tienen la misma suerte o acceso a oportunidades. El concepto de trabajar duro se utiliza a veces para perpetuar la idea de que las personas que no tienen éxito simplemente no se esfuerzan lo suficiente, sin considerar las desigualdades estructurales que existen en la sociedad. Es una forma de invalidar el esfuerzo de los demás, mientras se construye una narrativa que favorece la meritocracia, ignorando que muchas veces el éxito no depende solo de cuánto te esfuerces, sino de las oportunidades que te brinda el entorno. Cagándose en los pobres, los sin techo, la gente que trabaja en trabajos mal pagados, los enfermos mentales, las personas con problemas de desarrollo, gente de otras razas, géneros, etc. Este tipo de actitudes son el reflejo de una falta de empatía y de devaluación del ser humano en su totalidad. Las personas que miran con desdén a los pobres, a las personas con enfermedades mentales, o a aquellos que no se ajustan a la norma, demuestran una profunda desconexión con la humanidad de los demás. Hay una tendencia en ciertas personas a culpar a los más vulnerables por su situación, ignorando las barreras sistémicas, la discriminación estructural y las circunstancias fuera del control de las personas. Estas actitudes perpetúan la desigualdad y la injusticia social, haciendo más difícil el acceso a recursos básicos y el derecho a una vida digna. Apoyan deportar a la gente a países terceros.
La postura de deportar a personas a países donde no tienen vínculos o donde pueden enfrentar violencia, persecución o pobreza extrema, es un claro ejemplo de deshumanización. Las personas que apoyan estas políticas muestran una falta de comprensión profunda sobre el sufrimiento humano y el derecho de cada individuo a la seguridad y la dignidad. Despojar a alguien de su lugar en el mundo, sin considerar su historia personal, su situación o su humanidad, es una actitud cruel y segregadora. Es como si estas personas vieran a los demás como números, como estadísticas, y no como seres humanos con historias, sueños y derechos. Están en un montón de fotos con Epstein. Las conexiones con figuras como Epstein no son meras coincidencias, y las personas que están involucradas en este tipo de círculos suelen ser aquellas que se benefician del abuso de poder, de la explotación o de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Estar en fotos con alguien como Epstein, sin una explicación clara de cómo se estableció esa relación, es un indicio de que esas personas podrían estar involucradas en prácticas cuestionables o inmorales. Las fotografías con este tipo de figuras pueden ser un reflejo de una falta de conciencia ética o una complicidad tácita con un sistema de abuso. No es solo una cuestión de conocer a alguien, sino de lo que implica estar asociado con personas que han abusado de su poder de esa manera.